tercer día, Dios plantó el jardín al este de la tierra, en el límite del mundo hacia el este, más allá del cual, hacia el amanecer, no se encuentra nada más que agua, que abarca todo el mundo, y llega hasta los límites del cielo. Y al norte del jardín, hay un mar de obleas, claro y puro al gusto, como ningún otro, de modo que, a través de su claridad, se puede mirar hacia las profundidades de la tierra, y cuando un hombre se lava en él, se vuelve limpio de su limpieza, y blanco de su blancura, aunque fuera oscuro. Y Dios creó ese mar por su propio placer, porque sabía lo que vendría del hombre que él creara, de modo que después de que él hubiera dejado el jardín, a causa de su transgresión, nacerían hombres en la tierra, de entre los cuales morirían justos, cuyas almas Dios resucitaría en el último día, cuando regresarían a su carne, se bañarían en el agua de ese mar, y todos ellos se arrepentirían de sus pecados. Pero cuando Dios hizo salir a Adán del jardín, no lo colocó en el límite de este hacia el norte, para que no se acercara al mar de agua, y él y Eva se lavaran en él, se purificaran de sus pecados, olvidaran la transgresión que habían cometido, y ya no lo recordaba más al pensar en su castigo. Además, en cuanto al lado sur del jardín, a Dios no le agradó dejar que Adán habitara allí, porque, cuando el viento soplaba desde el norte, le traía, por ese lado, sur, el delicioso olor de los árboles del jardín. Por eso Dios no puso a Adán allí, para que no oliera el dulce olor de esos árboles, olvidara su transgresión, y encontrara consuelo por lo que había hecho, se deleitara en el olor de los árboles, y no se limpiara de su transgresión. Además, porque Dios es misericordioso y de gran piedad, y gobierna todas las cosas de una manera, que sólo Él conoce, hizo que nuestro padre Adán viviera en el límite occidental del jardín, porque en ese lado la tierra es muy ancha, y Dios le ordenó que viviera allí en una cueva, en una roca, la cueva de los tesoros, debajo del jardín. Pero cuando nuestro padre Adán y Eva salieron del jardín, pisaron la tierra con sus pies, sin saber que la pisaban. Y cuando llegaron a la entrada de la puerta del jardín, y vieron la ancha tierra extendida ante ellos, cubierta de piedras grandes y pequeñas, y de arena, temieron y temblaron, y cayeron sobre sus rostros, por el temor que les sobrevino, y estaban como muertos. Porque, mientras que hasta entonces habían estado en la tierra del jardín, bellamente plantada con todo tipo de árboles, ahora se vieron a sí mismos en una tierra extraña, que no conocían, y nunca habían visto, y porque en ese momento estaban llenos de la gracia de una naturaleza brillante, y no tenían corazones vueltos hacia las cosas terrenales. Por lo tanto, Dios tuvo compasión de ellos, y cuando los vio caídos, ante la puerta del jardín, envió su palabra al padre Adán y Eva, y los levantó de su estado caído. Dios le dijo a Adán: he ordenado en esta tierra días y años, y tú y tu descendencia habitaréis y andaréis en ella, hasta que se cumplan los días y los años, cuando yo enviaré la palabra que te creó y contra la cual has transgredido, la palabra que te hizo salir del jardín, que te levantó cuando estabas caído, sí, la palabra que te salvará de nuevo cuando se cumplan los 5 días y medio. Pero cuando Adán oyó estas palabras de Dios, y de los grandes 5 días y medio, no entendió su significado, pues Adán pensaba que solo le quedarían 5 días y medio, hasta el fin del mundo, y Adán lloró y rogó a Dios que se lo explicara. Entonces Dios, en su misericordia para con Adán, quien fue hecho a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos eran 500 y 500 años, y como uno vendría entonces, lo salvaría a él, y a su descendencia. Pero Dios había hecho antes este pacto, con nuestro padre, Adán, en los mismos términos, antes de que saliera del jardín, cuando estaba junto al árbol del cual Eva tomó el fruto, y se lo dio a comer. Por cuanto cuando nuestro padre Adán salió del jardín, pasó junto a ese árbol, y vio cómo Dios había cambiado la apariencia de éste en otra forma, y cómo se secó. Y cuando Adán fue hacia él, tembló y cayó, pero Dios en su misericordia, lo levantó, y luego hizo este pacto con él. Y, de nuevo, cuando Adán estaba junto a la puerta del jardín, y vio al querubín con una espada de fuego centelleante en su mano, y el querubín se enojó, y lo miró con el ceño fruncido, tanto Adán como Eva tuvieron miedo de él, y pensaron que tenía la intención de matarlos. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros, y temblaron de miedo. Pero él tuvo compasión de ellos, y les mostró misericordia, y alejándose de ellos, subió al cielo, y oró al Señor, y dijo: menos Señor,
Tú me enviaste para vigilar la puerta del jardín, con una espada de fuego. Pero cuando tus siervos, Adán y Eva, me vieron, cayeron sobre sus rostros, y estaban como muertos. Oh mi Señor, ¿qué haremos con tus siervos? Entonces Dios tuvo compasión de ellos, y les mostró misericordia, y envió a su ángel, para cuidar el jardín. Y vino la palabra del Señor a Adán y a Eva, y los resucitó. Y el Señor le dijo a Adán, te dije que al cabo de 5 días y medio, enviaré mi palabra y te salvaré. Fortalece, pues, tu corazón, permanece en la cueva de los tesoros, de la que te he hablado antes. Y cuando Adán oyó esta palabra de Dios, se sintió reconfortado con lo que Dios le había dicho, pues le había dicho cómo lo salvaría.